Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre el tarot, un método desde siempre muy controvertido. A lo largo de los siglos, pues ha gozado de defensores muy fieles, pero también de acérrimos detractores, y que ha conseguido llegar hasta nuestros días gozando de una relativa popularidad y manteniendo un control implacable sobre muchos seres humanos que se encuentran virtualmente encadenados a sus pretendidas predicciones y adivinaciones. El tarot se trata en apariencia de una baraja de naipes común y corriente, ¿verdad? Compuesta de 78 cartas que son definidas como arcanos, 22 mayores y 56 menores. Bueno, pues en ellas se representan símbolos que son siempre alegóricos, en los que el tarotista se apoya para poner en práctica y en marcha pues sus dotes paranormales de clarividencia y precognición que todo ser humano en alguna medida posee de forma natural, ¿verdad? Como una herencia ancestral y de desarrollo de estas actitudes mentales, como evolución de la conciencia. Bueno, pues la baraja del tarot, vista en su globalidad, se presenta por sí sola como una especie de libro sagrado iniciático, es decir, una especie de instrumento especialmente creado para el desarrollo de una sensibilidad particular, con una aguda atención al detalle, al símbolo, para llegar a descifrar pues, el código de un lenguaje tan misterioso como antiguo. El tarot funciona como síntesis de todas las doctrinas, experiencias humanas, etapas, acontecimientos y situaciones que constituyen la vida misma, ¿verdad? Y precisamente en virtud de este sincretismo, de esta familiaridad, pues utilizarlos, comprenderlos y orientarse en ellos, pues puede resultar para algunas personas muy fascinante. Según los que lo practican, toda la historia del hombre se concentra en este carrusel de cartulinas de colores, es decir, el nacimiento y la muerte, siempre presentes, ¿verdad? El amor, el triunfo, la caída, la tentación, la recompensa, que se muestran entrelazados en la vivencia de cada uno. Y todo está escrito ya en una especie de proyecto evolutivo que desde la fase inicial, desde la fase juvenil de la experiencia representada por el mago, pues conduce hasta el momento de rendir cuentas y hasta el balance final del arcano del juicio. Y desde allí se vuelve a través de la carta del loco, sin número, ¿verdad?, al punto de partida, pero a un estado distinto de conciencia, en una espiral evolutiva que recuerda la rueda del renacimiento, es decir, una nueva encarnación en la tierra para aprender en ella una nueva lección, para enfrentarse a una nueva forma de conocimiento y a un nuevo destino. Se preguntarán ustedes cuál es la historia de estas cartas del tarot, si tiene historia, ¿verdad? Y tendría que decirles que aun cuando Kurt de Gebelin, Eliphas Levi y sus seguidores pues han hecho creer que el tarot es el libro sagrado de Thoth, aquel llamado Hermes por los griegos, que contiene toda la tradición oculta de la humanidad, pues hay que reconocer que su antigüedad no puede remontarse más allá del siglo XIII,
Del mismo modo que tampoco es cierto que fuesen los gitanos quienes lo introdujeran en Europa desde Egipto por primera vez. Y no lo es por las siguientes razones, fíjense bien. Si los gitanos insinuaron en su momento un origen egipcio y hablaron de su patria como del pequeño Egipto, en realidad lo hicieron para conseguir salvoconductos de los soberanos europeos, pero ellos en realidad ya saben que proceden de una zona muy amplia que abarca las orillas del mar Caspio y todo el este y noroeste del mismo. Si bien es cierto que en sus primeras migraciones anteriores al siglo I, pues llegaron hasta la India, Turquía y Egipto. Bueno, pues su primera aparición en Europa tuvo lugar en la desembocadura del Elba, allá por 1417, y a pesar de darse cuenta inmediatamente del valor adivinatorio que encerraban las cartas, el tarot, ¿verdad? Tengan en cuenta que ya se habla de ellos y de sus talentos cartománticos en un documento de 1422. Pues bien, en ese año que les dije, de 1417, las cartas, y por lo tanto el tarot, pues ya eran conocidas en Italia y también en España. Y claro, siempre se ha especulado sobre un origen lejano del tarot, ya sea de China, de la India, de los árabes, porque resulta que en un diccionario chino que fue publicado en 1678, el Qinze Tong, se cuenta que hacia el año 1120 hubo un oficial que propuso al emperador Huizong un juego de su invención que consistía en 32 tabletas de marfil divididas en 3 series de 9 piezas cada una y otras 3 piezas fuera de serie, ¿verdad? Bueno, pues el número de 32 es debido a que 2 de aquellas piezas eran dobles. Bueno, pues algunas de estas tabletas estaban relacionadas con el cielo, otras con la tierra y el resto con el hombre, o con nociones abstractas, ¿verdad?, como puede ser la muerte. Por ejemplo, debería decirles que posteriormente estas tabletas de marfil también se fabricaron en hueso y en papel, y a pesar de que algunos consideraron que se trataba de un juego similar al dominó, la palabra fai con que se las designa significa carta, precisamente. No obstante, estos juegos de cartas chinos pues resultan tan distintos de los occidentales, tanto por su aspecto como por su contenido y reglas de juego, que cabe decir de ellos lo mismo que de la pólvora y del papel. Es decir, incluso si fueron los primeros en usarlas, no por ello fueron conocidas y copiadas por los europeos. Y también debo añadir que las más antiguas cartas chinas conocidas en el día de hoy son de principios del siglo XV, ¿verdad? Y diga lo que diga este diccionario chino, pues no existe en realidad ningún documento de la época que confirme la antigüedad que se intenta atribuirles. Y bien, si a pesar de todo decidiesen ustedes insistir en buscar una idea que hubiera podido inspirar la creación del tarot, no de las cartas de juego, sino el tarot en sí, pues en un país tan lejano como China, pues seguramente debería inclinarse más por el I Ching y su intento de concentrar pues unas pocas imágenes con una inmensa sabiduría, ¿verdad? Hay otros que proclaman un origen hindú. Por ejemplo, Chato afirma que la baraja proviene del antiguo juego de ajedrez de los 4 reyes, el Chaturajini, del que se derivó un juego de cartas que consta de 10 series que representan a los 10 avatares de Vishnu y que contienen 12 cartas cada serie, 2 figuras, el rey y el visir, y 10 cartas de puntos numeradas del 1 al 10. Bueno, pues todas estas cartas son redondas, lacadas, y la verdad es que pesan mucho, ¿verdad? Y se requiere una portentosa imaginación verdaderamente para reconocer en ellas al juego del ajedrez. ¿Y qué más les puedo decir? Abundando en lo mismo, Boiteau d'Ambly también afirma que las cartas proceden de la India, de donde fueron aportadas, ¿verdad?, por pueblos nómadas que luego se denominaron gitanos o cíngaros,
y que fueron expulsados de dicho país por los musulmanes. Bueno, sobre esta afirmación solo cabe remitirse al inicio, ¿verdad?, cuando les estaba hablando de los gitanos. Es decir, que en definitiva no se conoce muy bien su origen, todos reclaman una parte del mismo, también reclaman para sí un origen árabe de estas cartas. Hubo un tal Bussi en su Historia de Viterbo que afirma que según Coveluccio en 1379 los juegos de cartas fueron introducidos en Viterbo procedentes del país de los sarracenos, donde recibieron el nombre de Naob. Y de Naob se pasó a Naib, que es una palabra indostánica que significa virrey o gobernador y que, como ven, tiene una gran similitud con la palabra naipe, que ha dado origen a una hipótesis que fue recogida por muchos autores, ¿no? Sin embargo, Coveluccio hablaba en pasado porque vivió en el siglo XV, es decir, un siglo después de 1379, y además en dicha fecha el tarot ya era conocido en Europa, como ya les presentaré más adelante, ¿verdad? Pero al final la gran pregunta ¿es este el origen de verdad de la palabra naipe? ¿Y por qué no puede ser el del hebreo naví, profecía, o el holandés naips, papel? Eso lo veremos después. No se muevan, que enseguida regreso. Pues ahora tengo que hablarles de las cartichelas, ¿verdad? Y en ese sentido les diré que la primera referencia escrita que se refiere al tarot, pues se remonta con toda seguridad a 1227 y dice que los niños italianos son instruidos en el conocimiento de las virtudes mediante unas láminas que ellos denominan cartichelas. Bien, una muestra de estas cartichelas, cuya descripción recuerda de inmediato a los cromos infantiles que todavía hoy, pues de alguna forma colaboran en la educación de los niños, podría serlo el tarot, ¿verdad? Y especialmente el llamado tarot de Mantegna o cartas de Baldini, que en realidad pues no fue creado ni por Mantegna ni por Baldini, sino por Francesco del Cosa, y que fue grabado en Ferrara allá por la segunda mitad del siglo XV. Les hablaré del tarot de Mantegna. Fíjense, de dicho tarot se conocen al día de hoy dos tipos. El primero de los cuales, considerado como el original, fue grabado en 1460 y el segundo, que fue una especie de copia pretendida, en 1488. Por cierto, el segundo es mucho más bello que el original. Ambas variantes se componen de 50 cartas de 10 por 18 centímetros divididas en 5 series de 10 cartas cada una. Pues bien, de todo ello se puede deducir que tanto las láminas del tarot de Marsella como las del de Mantegna poseen un origen común que muy bien podría cifrarse en las cartichelas de las que nos habla esa cita de 1227. A partir de ahí solo nos queda recoger cuál ha sido la evolución del tarot en toda esta singladura de sus primeros tiempos. Bueno, pues como les decía, la primera mención directa sobre la baraja data de 1299 y figura en un manuscrito escrito en Siena, Italia, por Pipoccia di Sandro, que era titulado Trattato del Governo de la Familia, en el que se menciona la existencia de los naipes, que es el primer nombre con el que se conocen las cartas de juego. Más adelante, allá por 1332, Alfonso XI de Castilla recomienda a sus caballeros que se abstengan de jugar a los naipes, y también a partir de 1310 los
comienzan a proliferar en Alemania las prohibiciones contra dicho juego. Y una de las más interesantes es la del padre Johannes, ¿verdad? Allá por 1377, que además cita 6 tipos distintos de barajas. Y en los 6 tipos existe una de 78 cartas que solo puede tratarse de un tarot. A partir de aquí se multiplican las menciones y prohibiciones por toda la cristiandad, y de todas ellas pues me voy a limitar a mencionar 3 por su importancia relativa, ¿verdad? La primera es la del notario de Marsella, Laurent Nicardi, de 30 de agosto de 1381, que al hacer el inventario de los bienes legados por uno de sus clientes, cita entre joyas y muebles valiosos un juego de naipes, lo que les puede dar una idea de lo apreciadas que llegaban a ser esas colecciones iluminadas y hechas a mano, ¿verdad? Bueno, pues la segunda más famosa data de 1392 y pertenece al registro de las cuentas reales de Carlos VI de Francia, en un momento en que el tesorero anota de puño y letra lo siguiente: páguense 56 sueldos parisienses a Jacquemin Gringoneur, pintor, por 3 juegos de naipes en oro y diversos colores y divisas, hechos para el esparcimiento del dicho señor rey. Bueno, pues esta mención es la que dio origen a la hipótesis de que Gringoneur era el pintor de la baraja, lo que, si bien es falso, al menos corrobora una vez más el alto precio que alcanzaban las barajas pintadas a mano en aquella época. Bien, la tercera referencia data de 1393 y pertenece al moralista y educador G.B. Morelli, que recomienda las láminas de los naipes como instructivas y provechosas para la educación de los niños, lo que confirma esta presunción sobre la identidad de origen entre tarots y cartichelas. Bien, también es indudable la mayor antigüedad del tarot sobre la baraja de juego, porque hasta finales del siglo XIV pues no empiezan a coexistir ambos tipos de barajas, o al menos las menciones sobre las mismas, ¿verdad? Y es innegable que con la eliminación de los arcanos mayores y la reducción progresiva de su tamaño, la baraja común pues no tardó en eliminar casi por completo aquel tarot primitivo, ¿verdad?, como un juego popular. Lo contrario, pues iría contra toda lógica, pues no tiene el menor sentido complicar un juego sencillo con la inclusión de 22 cartas que al final resultan inútiles. Y bueno, lo que hasta el momento resulta imposible averiguar con certeza es cómo fue que se ideó esto del tarot y en qué otros juegos se inspiraría, dejando de momento de lado pues su posible, aunque no probable, identidad con la cábala. De entrada, les diría que hay que eliminar las hipótesis sobre un origen oriental, árabe o egipcio, como ya les he dicho, por lo que todo se limita a aquellos otros juegos que ya existían en los países mediterráneos allá por el siglo XIII, y es sobradamente conocido que los datos que eran ya practicados por los griegos y romanos, y que estos últimos practicaban además un juego de competición, el de los soldados, al que llamaban ludum ladrunculorum, que en cierto modo se parecía al actual juego de damas, ¿verdad?, porque se trataba de encerrar al contrincante de manera que no le quedase espacio para moverse, lo que se llamaba ad incitos redigere, y en parte al ajedrez, porque algunas de sus piezas se movían como los peones, cálculo ordinario, mientras que otras podían avanzar en distintas direcciones e incluso saltar, ¿verdad? Le llamaban a eso calculi vagi. Por último, cabe recordar que el ajedrez fue introducido en Europa no mucho más tarde del siglo VI o VII. Y de aquí llegamos a la Inquisición. ¿Qué sucedió entonces con el origen del tarot? Bueno, pues ya saben que en sus inicios la Iglesia
era como una comunidad de socorros mutuos constituida por gentes humildes, artesanos, pobres, viudas, huérfanos, esclavos y de todo, ¿verdad? Formando asambleas de fieles con objeto de prestarse auxilio mutuo, rezar y propagar la nueva fe. Pero al negarse a reconocer el culto al emperador, que era base y fundamento del Imperio Romano, ¿verdad?, y dado que sus principios religiosos implicaban una revuelta contra el sistema social existente, pues fueron considerados enemigos públicos y como tales fueron perseguidos, torturados y masacrados implacablemente. Pero he aquí que a partir del siglo IV, cuando sale triunfante la Iglesia y son reconocidos por Teodosio los decretos del Concilio de Nicea, esta se convirtió en una especie de república religiosa, que era gobernada por los obispos y metropolitanos, y poco a poco pues se fue transformando en un verdadero imperio soterrado, que tras múltiples vicisitudes alcanzó su máximo poder con el desmembramiento del Imperio Carolingio, y a partir del siglo XI pues inicia una lucha a muerte primero contra los paganos, es decir, contra todos aquellos que se resistían a aceptar la religión triunfante y someterse al yugo del papado, y más tarde contra las herejías, tanto las que consistían en desviaciones de la fe como en rebeldías ante la relajación de la Iglesia y su desvío de la finalidad espiritual para convertirse en un poder material absoluto. Se podría muy bien decir que la Iglesia medieval se toma de alguna manera la revancha de las persecuciones sufridas y se va haciendo cada vez más implacable, más brutal y más sanguinaria que sus antiguos perseguidores, hasta culminar en la creación de la Santa Inquisición, que fue iniciada por Inocencio III en 1198 para combatir a los albigenses, ¿verdad?, y que cobró rango oficial a partir de 1229 en el Concilio de Tolosa. Pues bien, si se fijan bien en estas fechas que les cito, se darán cuenta de que ya están situados en el tiempo en el que debió de nacer el llamado Tarot. Por lo tanto, es casi seguro que para preservar todos aquellos ritos y prácticas de la persecución implacable de la Iglesia, las verdades y los conocimientos que por dicho motivo comenzaron a resultar ocultos y poder transmitirlos, pues lógicamente era necesario utilizar todos los medios imaginables, ¿verdad?, desde grabados e imágenes en las piedras de las catedrales a la inclusión de unas cartichelas especiales entre las láminas de un juego creado seguramente por el mismo hereje o por la misma comunidad de herejes. Y es que cuando el pensamiento no puede expresarse libremente a través de la palabra y la escritura, se ve forzado a esconderse en símbolos e imágenes que solo revelan su mensaje a quienes saben profundizar más allá de su inocente apariencia. Así llegamos al tarot de Carlos VI, y les diré que en la Biblioteca Nacional de París todavía se conserva un juego de 17 láminas, un tamaño de 19 por 10 centímetros, que es un legado al Luis XVI que le hizo Roger de Caigny en 1711, que durante mucho tiempo se creyó que formaba parte del tarot pintado por Gringuener en 1392, pero que procede en realidad del norte de Italia, muy probablemente de Venecia, y que fue pintado a finales del siglo XV. Bueno, pues dichas láminas carecen de toda leyenda y la numeración que figura en algunas de ellas es posterior, pero de lo que no existe la menor duda es de que formaban parte de un juego de tarot. Todas ellas están pintadas a mano sobre pergamino por un artista verdaderamente bueno, y si bien presentan algunas diferencias con el modelo que ya se considera clásico, pues estas parecen ser debidas al deseo del artista de mejorar su calidad pictórica, que por cierto, como les decía, era extraordinariamente elevada. Pero no se me muevan, que tengo que hablarles del tarot chino de Bolonia. Ahora regreso.
tengo que hacer una presentación, lógicamente, en toda esta historia del tarot chino de Bolonia y el de Visconti Sforza, que es un juego reducido a 62 láminas por la supresión de los doses, treses, cuatros y cincos de los arcanos menores, y que se cree fue creado por Francesco Fibbia, príncipe de Pisa, mientras hallaba exiliado en Bolonia, donde falleció en 1419. Pues bien, los arcanos mayores no llevan ninguna leyenda y el Papa, la papisa y el emperador han sido sustituidos por figuras de moros, ¿verdad? A lo mejor pues porque la copia que ha llegado hasta hoy fue realizada después de la anexión de Bolonia al Estado Pontificio en 1513, o tal vez por haberse creado dicho tarot chino con posterioridad a esa fecha y no por Fibbia, como se afirma. Bueno, las familias nobles Visconti Sforza de Milán han legado un juego llamado por dicho motivo el juego de Visconti Sforza, que seguramente es el más antiguo de los que se conservan en buenas condiciones y que se encuentra prácticamente entero, ¿verdad? Bueno, pues la mayoría de las figuras corresponden al tipo clásico, pero hay otras que presentan variaciones más o menos importantes. Por ejemplo, fíjense, en el carro aparece una mujer en lugar de un hombre. La templanza se ve sustituida por la esperanza. E incluso existe una carta, la caridad, que no se corresponde con ninguna del tarot. En esta línea, claro, hay algunos autores que creen ver en estas diferencias una influencia de las Minciate florentinas, a las que les voy a hablar a continuación. Pero en mi opinión, lo máximo que se puede deducir es que se trata de una prueba más del origen común de todos los tarots a partir de las famosas cartichelas que les decía antes. De la Minciate florentina les diré que a principios del siglo XV pues surge en Florencia una especie de tarot ampliado que ya aparece mencionado en 1543 por Aretino con el nombre de Germini, que alcanzó gran éxito en toda Italia e incluso se exportó a algunas localidades de Alemania y Francia. Bueno, pues de las 78 cartas ya conocidas se suprimió el Papa, pero se añadieron las 3 virtudes teologales, una virtud cardinal, la prudencia, los 4 elementos y los 12 signos del zodíaco, o sea, 20 cartas en total, nuevas, con lo cual su número pues quedó elevado a 97, 56 arcanos menores y 41 mayores. De estos últimos, los 35 primeros, llamados Papi, carecen de título y se hallan ordenados con números romanos. Los 5 siguientes, llamados Arie, carecen de título también y de numeración, y se finaliza con la serie que llaman el Loco, que tampoco tiene numeración, que se encuentra sin definir. Luego tenemos el tarot chino de Mitelli, que es una continuación del tarot chino de Bolonia y que fue la colección grabada por el boloñés Giuseppe Maria Mitelli, con 62 láminas, pero con la papisa convertida en un segundo papa, con lo cual existen 2, uno sentado y otro de pie. El emperador y la emperatriz son los emperadores de Oriente y Occidente. El ahorcado se sustituye por un hombre golpeando a otro con un martillo y el ermitaño se convierte en una figura alada apoyada en unas muletas. El sol pasa a ser Apolo y la luna Diana. En los arcanos menores también han sido eliminados los 2, 3, 4 y 5. Y así llegamos a la trápola en esta evolución del tarot. Bueno, pues como una continuación de las simplificaciones iniciadas con los tarot chinos, esta trápola, conocida en Francia como Trébuchet, en realidad solo es una baraja de juego con 36 cartas porque no tiene arcanos mayores. Las cartas numerales se reducen
a las 1, 2, 7, 8, 9 y 10, y las figuras son simplemente las de ballet, la del caballo y la del rey. El tarot de Marsella, que lo habrán oído mencionar muchas veces porque es muy conocido, especialmente en los países de habla hispana. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que de lo que les he expuesto hasta ahora, seguramente podrán deducir que en los inicios del siglo XV, pues existían muchas colecciones de láminas o de barajas, si así prefieren llamarlas, coincidentes en lo fundamental, pero que diferían entre sí por detalles secundarios, en los cuales sus creadores daban rienda suelta a su fantasía, con lo cual y únicamente en lo accesorio más comprometido, como por ejemplo la figura de la papisa, se apartaban del modelo preestablecido, cuyo origen pues tendremos que buscar en un juego inocente de diversión que llevaba incluida una serie de cartichelas de carácter esotérico. A partir de dichas fechas, al mejorar y simplificarse los medios de producción, gracias a la invención del grabado, primero en madera y luego en metal, pues comenzó a proliferar la creación de barajas que van separándose de su finalidad esotérica para centrarse en la finalidad de divertir, lo cual da origen a la creación simultánea de barajas sin arcanos mayores y de tarots más o menos complicados o simplificados. Y un hecho curioso es que a pesar del origen italiano del tarot, se impone rápidamente el modelo provenzal, posiblemente debido pues a la simplicidad de su dibujo y al acierto de los colores, o quizás por ser, no sé, el que mejor conserva su espíritu tradicional, hasta el punto de ser exportado a la misma Italia, de donde había surgido todo. Y es por ello que todos los modelos anteriores a 1760 poseen sus leyendas escritas en francés, y solo a partir de dicha fecha empiezan a traducirse al italiano y demás idiomas nacionales. Les hablaré a continuación del sustrato que sostiene el tarot en sí. No se me vayan, que ahora regreso. Hasta ahora. En fin, ¿qué les puedo decir más? Que si acuden ustedes a cualquier croupier sin complejos, de esos que están ocupados en echar las cartas del tarot a sus víctimas, y pregunta, ¿verdad?, sobre el origen de este juego de naipes, ¿verdad?, pues lo más seguro es que le hagan un cuento según el cual la baraja del tarot procede del antiguo Egipto, y a lo mejor hasta susurran que la creó el propio dios Thoth, cosa que les obligaría a creer además que Isis, Osiris, Anubis y demás dioses egipcios pues eran verdaderas deidades con existencia lo bastante corpórea como para pintar barajas. Ahora bien, los más osados y aventurados pues eran capaces de decirle que las figuras del tarot, o al menos la de los llamados arcanos mayores, están grabadas en un pasillo de la gran pirámide de Keops, lo cual es simple y llanamente una mentira del tamaño de la esfinge, por lo menos. A ver cómo iban a hacer los egipcios para inventar la carta de la papisa, un elemento claramente medieval. La realidad es que las cartas de jugar, de adivinar o de hacer tonto al conciudadano, no se inventaron en el antiguo Egipto ni en el antiguo nada, sino que fueron creadas a petición de Huizong, emperador chino, que en 1120, plena era medieval, pidió que le inventaran algo para entretener a su bien nutrido harén de esposas, queridas concubinas, amantes, amigas, etc., con derecho a roce y desconocidas también, obtenidas sabe Dios cómo. Algunos de los cortesanos, que generalmente se encuentran por docenas en los palacios reales, pintó unas tarjetitas de papel
que fue un invento chino, como saben, y con ella se inventó un jueguito para que pasaran el rato las compañeras de cama del emperador. Las cartas fueron a dar a Italia, como tantos otros inventos chinos, por medio de comerciantes al estilo de Marco Polo. Ya en 1227 se habla de que a los niños italianos se les instruye en las virtudes cristianas por medio de unos naipes, como les decía antes, llamados cartichelas. Las referencias místicas del tarot comienzan en 1546 a cargo de Guillaume Postel. O sea que el tarot es un invento bastante moderno si se compara con otras técnicas de adivinación o mancias que hayan sido inventadas en el pasado, como las que implican interpretar el vuelo de los pájaros, las vísceras de los animales sacrificados, los huesos, el I Ching y demás. Por supuesto que si uno se pregunta, seguramente le dirá qué significa libro de Thoth en antiguo egipcio, idioma del que no saben nada, claro, o que tiene que ver con la Torá, Rotá o Ator, es decir, el tetragramatón o nombre de Dios, que en realidad son las letras hebreas YH, VH, de donde sale el término Yahvé, como todo el mundo puede ver, que son igualitas a Thor, o que se relaciona con la Torá judía y por tanto con la Cábala, o a lo mejor pues sacará cualquier otra explicación totalmente imaginaria para él, ¿verdad? La realidad es que tarot era como se llamaba los triunfos en francés y el juego de cartas, y bueno, de palabrería barata llamado tarot, que era muy popular en Italia en el siglo XV, ¿no? Al final pues tendría que decirles que el nombre viene del francés y de un juego de azar, y desde luego nada del idioma egipcio, ni del hebreo, ¿verdad? Ni de dioses antiguos, ni de delirios cabalísticos de ningún tipo. El tarot actual, en sus múltiples variantes, y créanme que ahora son muchos los que producen el suyo propio para venderlo en los kioscos, junto con manuales de uso, que en realidad no valen absolutamente para nada, pues procede del de Marsella, que tiene la pavorosa antigüedad de 500 años, más o menos, y que consta de 78 cartas, 22 de las cuales son los arcanos mayores. Fíjense que esto suena como impresionante, ¿verdad? Y tienen los conocidos dibujos del diablo, la muerte, los enamorados, la rueda de la fortuna, etc. Mientras que de las 56 restantes, esas que llaman arcanos menores, se parecen mucho a la baraja española, divididas en 4 palos, pero con 14 cartas cada uno. Se numeran del 1 al 10, como las de póker, y con 4 figuras: rey, reina, caballo y sota. Los practicantes suelen limitarse a los 22 arcanos mayores, y con ellos pues pueden producir verdaderos milagros, como provocar miedos irracionales a personas de aspecto normal, o hacer que personas razonables actúen como tontos, o producir dinero de la nada, no sé. Del mismo modo que se embolsan una buena cantidad con gran alegría. La pregunta del millón, claro está, es si las cartas, estas u otras, ¿verdad?, incluidas las del memorama, pueden predecir el futuro. Para el ritual se supone que hay que barajar el tarot y luego el incauto lo tiene que cortar. A continuación se van sacando las cartas, disponiéndolas boca abajo en distintas formas, como la cruz céltica, el calendario, el trisquel o la sencilla. Y una vez puesto el solitario en su sitio, se van destapando las cartas una por una en un orden determinado, y se supone que la relación entre el significado original de la carta y su posición respecto a los demás irá decidiendo si conviene o no hacer algo, o si procede emprender una determinada acción, etc., incluyendo, claro está, pues las posibilidades amorosas con tal o cual persona. En todo ese proceso, ni el aprendiz de brujo ni su damnificado se preguntan, y mucho menos se responden, cómo es que las cartas no solo conocen el futuro, sino que reconocen que usted es usted y no alguien más, y saben que están respondiendo a una pregunta
y no a otra. Aunque fíjense, la prueba de fuego de cualquiera, pues es preguntarle algo concreto al adivinador que esté fuera de su conocimiento. Porque lo más llamativo de esta forma de adivinación, y en realidad de todas las formas de adivinación para el caso, es que ni las cartas del tarot, ni la bola de cristal, ni las hojas de té, ni las runas, ni los pozos del café, ni el zodíaco van más allá de los conocimientos precisos y medibles del adivino en particular. Por ejemplo, si usted le pregunta a un adivinador cualquiera quién va a ganar tal o cual partido de fútbol, la respuesta variará muchísimo dependiendo de lo que sepa el tarotista en cuestión. En algún caso, probablemente pues haga mucha parafernalia para salirle alguna vaguedad como esa de que las tendencias cósmicas parecen favorecer a tal y esto. Pero deberán tener mucho cuidado para evitar que los del equipo tal aprovechen su influencia afortunada. Igualmente, pocos tarotistas podrán responderle, qué sé yo, si fue Bob Baker o Jack Horner el que afirmó que las aves actuales proceden de los dinosaurios. Esa respuesta tan sencilla que se encuentra en cualquier lado, ya saben que fue Baker, está más allá del tarot, porque está más allá del conocimiento, del supuesto esotérico. Ese superior iniciado en los misterios cabalísticos de los templarios y los rituales egipcios. Porque si el tarot sirviera de verdad para ver el futuro y aprender respuestas a las grandes preguntas, créanme que los científicos estarían echando las cartas alegremente todo el día en lugar de quemarse las pestañas en sus laboratorios para encontrar la cura del catarro común o del SIDA, mientras que los tarot triviales seguramente se dedicarían a algo más honrado, sobre todo porque se enseñaría el tarot en las escuelas como fuente de sabiduría y ellos resultarían obsoletos, ¿verdad? De veras les digo que los posibles aciertos que a veces se presentan provienen más de la sagacidad y de las cualidades parapsíquicas y psicológicas del tarotista que de ninguna carta, por más consagrada que esté. Y no crean que todo lo que han visto y oído hoy pues haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido lo uno por hoy. Muchas gracias por su atención.